Básicamente o fundamentalmente vamos a recordar que teníamos contrataciones, teníamos un insumo K que equivalía pues como a la infraestructura montada, a las máquinas, los equipos, el local, etcétera. Y que íbamos contratando operarias. En la medida que íbamos contratando operarias, teníamos crecimientos en la producción, pero también teníamos crecimientos en el costo total. Teníamos comportamientos inicialmente descendentes del costo medio y a partir de cierto momento comportamientos crecientes del costo medio y una relación con el costo marginal. Siempre hemos dicho que cuando el costo marginal está por debajo del promedio, del costo medio, hace que el promedio baje. Entonces aquí el costo marginal estaba por debajo del promedio y hacía que el promedio bajara. Cuando teníamos comportamientos descendentes del costo total medio, en la medida en que incrementábamos los costos totales, significaba que la tasa a la cual se incrementan los costos es menor a la tasa a la cual se incrementa el nivel de producción. Eso hace que el costo medio sea descendente. ¿Alguien recuerda cómo se le conoce a ese fenómeno? A ver, ¿cuál ingeniero industrial de los que está conectado recuerda cómo se le conoce a ese fenómeno donde tenemos que la tasa a la cual crecen los costos es menor a la tasa a la cual crece la producción? Y lo que hace que el costo total medio sea descendente. ¿Lo recuerdan? Esto tiene que ser el Padre Nuestro del cristiano, esto tiene que ser circuitos para el de sistemas, esto tiene que ser desarrollo para el de, mejor dicho, circuitos para el electrónico, desarrollo para el de sistemas. Este concepto es fundamental. ¿Cómo se le conoce a esa parte del nivel de producción donde usted va incrementando el insumo variable, pero la producción se le incrementa en un porcentaje mucho mayor al cual se le están incrementando los costos, lo que provoca que los costos medios sean descendentes? ¿Lo recuerdan? ¿Qué situación de la producción se encuentra una empresa en la cual, cuando usted incrementa los costos de la producción, estos porcentualmente se incrementan menos de lo que se está incrementando el nivel de producción en la medida en que usted está invirtiendo en los factores de la producción? Ingenieros, ¿recuerdan? ¿Verdad cómo se le conoce a eso, compañeros? Muy importante, este concepto es fundamental para el ingeniero industrial. Si es que ustedes van a gestionar los procesos de producción, así es que ustedes van a gestionar y a tomar decisiones, así es que ustedes van a entender la esencia de un proceso de producción, entender cuándo una empresa debe ser más grande, cuándo una empresa debe ser más pequeña, cuándo es momento de crecer, cuándo es momento de mantener y tomar decisiones respecto al nivel de producción a partir de la gestión de costos. Recuerden, compañeros, fue que rezaron mucho en Semana Santa y se les olvidó. Recuerden, compañeros, que cuando los costos totales medios son decrecientes, habíamos hecho una definición por acá arriba, donde decíamos que los costos totales medios también son función de los factores de la producción. ¿Listo? O sea que el costo total medio es igual al costo total dividido Q. Y ese costo total está dado en función del precio unitario de cada unidad de K por el número de unidades, perdón, del precio unitario de cada unidad de L por el número de unidades de L. O sea, el precio de la hora máquina por el número, perdón, el precio de la hora hombre por el número de horas hombre, más el precio de la hora máquina por el número de horas máquinas utilizados en el proceso de producción. O sea que el costo total es igual a W por L más R por K, esto en función de los factores de la producción, dividido Q. Y ahí teníamos el costo total medio. Lo que estamos diciendo es que cuando lo de arriba crece más despacio que lo de abajo, es decir, usted invierte en los factores de la producción en un proceso de producción, pero la producción se le incrementa al 100% y los costos asociados a esa inversión en los factores de la producción se le incrementa un 10%. Entonces, usted invierte en los factores de la producción, en operarios o en equipos,
y esos costos totales asociados a esa inversión le aumentaron un 10, un 15, un 20%. Pero la producción se le incrementó en un 50 o en un 100%. ¿Recuerdan cuando contratábamos operarias en nuestra fábrica de arepas? Que pasábamos a veces de producir 300 paquetes a 500 o 600. Dobleteábamos o más que dobleteábamos la producción. Pero los costos asociados a la contratación de mano de obra no se dobleteaban. Crecían, pero en un porcentaje menor. ¿Recuerdan cómo le conocíamos a eso, muchachos? Ahí lo tienen en azul para que lo lean, compañeros. Cuando el porcentaje en el cual se incrementan los costos, cuando estamos en costos total medio, el porcentaje en el cual se incrementan los costos es inferior al porcentaje en el cual se incrementa la producción, estamos teniendo rendimientos marginales crecientes de los factores de la producción. Eso es lo que se conoce como rendimientos marginales crecientes de los factores de la producción. Si por el contrario, el porcentaje en el cual se le incrementan los costos de la producción en función de los insumos es mayor al porcentaje en el cual se le incrementa la producción, estamos teniendo rendimientos marginales decrecientes de los factores de la producción. Retomando nuestra tablita, recordemos que aquí teníamos una infraestructura montada, igual acá, y aquí estábamos contratando operarias adicionales cada vez. Aquí la producción se incrementó un 100%, aquí la producción se incrementó un 300%, aquí un 200%, aquí un doceavo por ciento, aquí decreció incluso. Pero miren que aquí los costos, a pesar de que aquí la producción se triplicó, aquí los costos se duplicaron, pasaron de 1.000 a 2.000. O sea que aquí, entre la primera y segunda operaria, estábamos teniendo rendimientos marginales crecientes de L porque los costos se incrementaron el 100%, pero la producción se incrementó un 300%, pasó de 100 a 300 paquetes. Y pueden notar aquí cómo la tendencia de los costos medios era decreciente. Y era decreciente porque los costos marginales eran inferiores a los costos medios. Acá en esta etapa, muchachos, en esta etapa de producción, acá, cuando contratábamos la primera o la segunda operaria, teníamos rendimientos marginales crecientes de los factores de la producción. Luego contratábamos más operarias. Aquí contratamos otra operaria. Pasamos de una segunda a una tercera operaria. La producción se duplicó, pero los costos se aumentaron un 25%. Pasaron de 2.000 a 2.500. 500 de 2.000 es en la cuarta parte, o sea, un 25%. Mientras los costos totales se incrementaban un 25%, la producción se incrementaba un 100%. O sea que seguíamos teniendo rendimientos marginales crecientes de los factores de la producción y el costo por unidad, o sea, el costo medio, disminuía. Y el costo marginal seguía siendo por debajo, o seguía estando por debajo del costo medio, perdón, lo que hace que el costo medio disminuya. Cuando lo marginal está por debajo del promedio, hace que el promedio disminuya. Cuando lo marginal está por encima del promedio, hace que el promedio aumente. Contratábamos la cuarta operaria y pasábamos de 600 a 650 paquetes, más o menos un 12% adicional, aproximadamente, 12-13% adicional. Y los costos aumentaron 500 de 2.500, es decir, un 20%. O sea, mientras la producción se aumentaba un poco más de un 10%, los costos se aumentaban un 20%. O sea que los costos empezaron a aumentar más que la producción cuando contraté la cuarta operaria. Y lo notamos aquí como los costos totales medios empezaron a crecer. O sea que empezamos a tener rendimientos marginales decrecientes, en ese caso del factor L que era el que usted estaba incrementando. Y empezó en efecto el costo marginal a estar por encima del costo medio. O sea que el costo marginal por encima del costo medio hace que el costo medio aumente. Contratamos la quinta operaria y la producción no solamente no aumentó, sino que disminuyó. Y los costos aumentaron un 33%. Diana, ¿tienes una pregunta? Bien. Y ya no tengo nada más que hacer. Acá teníamos entonces, muchachos, que los costos totales medios no solamente no decrecían, sino que crecían
empezamos a tener rendimientos marginales decrecientes de los factores de la producción, que la producción decreció y los costos aumentaron. Posiblemente esta quinta operaria haya sido una administradora, porque ya teniendo 4 operarias, entonces hubo que contratar a alguien que administrara la producción. Pero no solamente no aportó que aumentara la producción, sino que incrementó incluso un 33% los costos e hizo que el costo medio o el costo por cada paquete de arepa aumentara y que el costo marginal continuara muy por encima del costo medio. Recuerdan, muchachos, ante esa situación, ¿qué alternativa le queda a la empresa? Recuerdan, para revertir esa tendencia de rendimientos marginales decrecientes, ¿qué opción le quedaba a la empresa? ¿Recuerdan? Sí, hacer mejoras tecnológicas. Hacer mejoras tecnológicas, o sea que ya pasar de un K a un K2, a un diferente nivel de infraestructura. Entonces hablábamos en nuestra fábrica de arepas de una olla superatómica, de un horno automático, de un molino eléctrico, de una mejora en, en la manera de hacer las cosas, etcétera. No era simplemente crecer en equipos, sino implementar mejoras tecnológicas. Para nuestro ejemplo, ustedes pueden seguir simulándolo de aquí en adelante, muchachos, y adicionalmente vamos a continuar avanzando con lo siguiente. Si se han dado cuenta, compañeros, hasta el momento hemos estado incrementando insumo L y aquí a lo último ya no incrementamos el insumo L, sino que hicimos una mejora tecnológica, cambiamos el insumo K. Y la producción ya prácticamente se duplicó, solamente con una mejora tecnológica, sin haber incrementado las operarias. Hicimos mucho más productivo el insumo L cuando implementamos las mejoras tecnológicas. Posiblemente aquí, posiblemente aquí hayamos tenido un incremento en los costos, posiblemente. Listo, supongamos 5.000. Pero pasar de 4.000 a 5.000 implica aumentar un 25% cuando la producción prácticamente aumentó un 40%. Seguramente si ustedes hallan el costo total medio y el costo marginal, el costo total medio va a ser inferior a 6.9. Dividan 1.000 entre 5.000 y les da 5. Listo, les da 0.5, incluso les da mucho más perdón, 5.000 entre 1.000 y les da 5. Entonces aquí baja el costo total medio. Listo. Y seguramente el costo marginal, que es el cambio en el costo total, ante dividir estos 1.000 entre estos 420, ¿cuánto le da acá, muchachos? Y seguramente le da por debajo del costo medio. Creo que a 4.2. Listo. Y básicamente, ¿por qué se dio ese cambio o esa reversión en las tendencias? ¿Por qué se dieron esos cambios? Básicamente por la implementación tecnológica. Significa eso, ingenieros industriales, que las implementaciones tecnológicas hacen que podamos revertir la tendencia de costos, perdón, de rendimientos marginales decrecientes y convertirlos nuevamente en rendimientos marginales crecientes, simplemente implementando mejoras tecnológicas. ¿Listo? Implementar mejoras tecnológicas para la fábrica de arepas, un molino eléctrico, una máquina empacadora, una superolla a presión, etcétera, etcétera, etcétera. Compañeros, ¿recuerdan eso? ¿Quedó claro? Sí, profe, con el documento de Solow ampliamos pues como más el Exacto. concepto. Exacto, es correcto, compañero, es correcto. Por eso vamos haciendo como este ejemplo, porque la idea es que ustedes vayan leyendo esos documentos y ahí van entendiendo mejor las lecturas, porque apenas terminemos esto, programamos ya el segundo parcial, que va a ser básicamente de este tema y de los documentos. Esos documentos se los recomiendo, muchachos, eso es como esencial para el ingeniero industrial. Hasta el momento, compañeros, hemos hablado de los costos, pero por el momento no hemos hablado de los ingresos. Y uno gestiona en la empresa no solamente los costos, uno también gestiona el comportamiento del mercado. Dependiendo de cómo se esté comportando el mercado, se toman decisiones al interior de las empresas. Miren, implementar una mejora tecnológica no siempre es lo más apropiado. ¿Cuándo no es lo más apropiado? Les voy a poner un ejemplo. Miren, Bancolombia en el 2007, en el 2006 aproximadamente, implementó unos cajeros consignatarios.
Los cajeros consignatarios son máquinas que permiten consignar plata. O sea, que no solamente dispensan, sino que también reciben plata. Por eso se llaman multifuncionales o consignatarios. Y la plata que la gente mete cuando consigna, esa misma plata el cajero la dispensa cuando la persona retira. O sea que evitamos que tenga que venir una transportadora de valores a meterle plata al cajero y a sacar plata del cajero. Se implementaron en ese momento 50 máquinas. Les voy a dar un precio cualquiera. Valían $50.000 cada máquina, un precio cualquiera. Pero adicionalmente, muchachos, a que costaban $50.000, o sea, póngale usted casi 200 millones de pesos cada una. Y eso pues a la TRM de hoy, en ese entonces, eso valía mucha plata, muchachos. Adicional a eso, la tecnología no estaba del todo resuelta. Es decir, esas máquinas ponían mucho problema, enredaban mucho los billetes, se dejaban meter mucho billete falso, con cualquier monedita, con cualquier gancho se dañaban, pasaban mucho tiempo fuera de servicio y adicionalmente bien costosas. ¿Qué pasó, compañeros? El ensayo o la prueba que se hizo en ese momento no fue exitosa. Es decir, esa implementación tecnológica que una máquina de esas prometía reemplazar incluso el trabajo de un cajero en una sucursal, tal cual, cambiar insumo L por insumo K, por mejores tecnológicas. Incluso podía reemplazar a un cajero de una sucursal. Esa implementación se tuvo que echar para atrás, porque la tecnología era muy costosa en primer lugar. Y segundo, porque la tecnología no estaba del todo inventada. En el 2014, prácticamente 6 o 7 años después, se hizo un segundo envión. La tecnología estaba mucho más avanzada y ya los cajeros multifuncionales empezaron a costar menos de $30.000. Antes costaban 50.000. 7 años después costaban $30.000, 20.000 menos cada uno. Y adicionalmente eran o tenían un indicador de confianza del 90-95%. Es decir, prácticamente lo que fallaban era muy poquito. El banco inició la implementación masiva y hoy tenemos más de 610 cajeros multifuncionales apoyando la estrategia de direccionamiento, muchachos, en las sucursales. Y prácticamente hoy los 610 cajeros multifuncionales, muchachos, procesan casi el mismo volumen de transacciones que procesan prácticamente 2.800, 2.900 cajeros humanos en las sucursales. Fíjense ustedes. Lo que en su momento no dio resultado por los altos costos de la tecnología y porque la tecnología no estaba completamente desarrollada, a partir de 2014 a la fecha se ha logrado una implementación totalmente exitosa de la tecnología. Seguramente, si no fuera por los cajeros multifuncionales, tendría que haber muchísima más gente en las cajas de las sucursales atendiendo las transacciones de lo que hay hoy. Y seguramente esa tecnología, procesar una transacción en un cajero multifuncional, muchachos, puede costar hasta 10 veces menos, es decir, un 1.000% menos de lo que cuesta procesar esa misma transacción en caja. Compañeros, sí es claro el ejemplo. Es claro el ejemplo. Muchachos, es claro el ejemplo. Sí, profe, es muy claro. Hay que estar, muchachos, y ese es el papel del ingeniero, saber en qué momento es el punto preciso para la implementación de una mejora tecnológica. Saber en qué momento el costo de esa mejora tecnológica me va a incrementar los costos de producción de la empresa, pero el efecto en la producción va a ser mucho más positivo que el efecto en los costos, para garantizar que se reviertan los rendimientos marginales decrecientes y se conviertan nuevamente en rendimientos marginales crecientes de los factores de la producción. Ese es el papel del ingeniero, muchachos. Idear, ingeniar, inventar, desarrollar, ensayar, investigar, hacer las cosas mejor, hacer las cosas mucho mejor, para que el proceso de producción revierta los rendimientos marginales decrecientes en rendimientos marginales crecientes.
Y si de paso te hace más competitivo, hacerte o darte la posibilidad de vender a un mejor precio y lograrle competir a la, valga la redundancia, a la competencia. Listo. Listo, compañeros, es claro. Sí, señor. Ok. Vamos a... Ah, bueno, y esto es lo que les acabo de decir. ¿Qué significa eso de tecnificar? Automatizar, tecnificar, reemplazar actividades que no generan valor, optimizar recursos, mejorar la productividad. En resumen, muchachos, ser ingeniero. Ingeniar. Ser ingenieros, muchachos. Y a eso es que estamos llamados los ingenieros industriales, a mejorar los procesos de producción, identificando oportunidades de mejoras tecnológicas en algunos casos, en otros, la implementación de nuevas formas o de mejores prácticas. Listo. Sin embargo, muchachos, como les decía, hasta el momento hemos hablado de costos, hemos hablado de decisiones internas de la empresa, pero no la hemos contrastado con las condiciones de mercado. Muchas veces algunas empresas, por ejemplo, muchas empresas, una donde trabajaba un sobrino mío, por ejemplo, tuvo que reducir medio turno, ya les había contado ese ejemplo, con el alza del salario mínimo. Resulta que gran parte de su planta ganaba el salario mínimo porque es una empresa de producción de un producto masivo, ¿sí? Y fruto del encarecimiento de la mano de obra, pues tuvo que liberar un turno. Entonces, eso fue una condición de mercado porque había presión en los precios. La empresa no podía simplemente aumentar el precio de ese bien porque quedaba fuera de mercado, porque es un mercado muy competido, pero internamente se le incrementaron los costos, precisamente por el incremento en el costo de la mano de obra. Eso hizo que la empresa tuviera que tomar la decisión no solamente de no ser más grande, sino de reducir el nivel de producción para poder encontrar nuevamente rendimientos marginales crecientes de los factores de la producción, fruto del encarecimiento de la mano de obra. Es claro, muchachos, esto opera tanto para adelante como para atrás. Empresas que a veces tienen que tomar la decisión de ser más pequeñas o empresas que tienen la oportunidad y toman la decisión de ser más grandes. Eso va al vaivén del mercado y al vaivén de las tecnologías disponibles para producir, para mejorar el rendimiento de los factores de la producción, para convertirlos en rendimientos crecientes de los factores de la producción. ¿En qué momento se encuentra ese nivel óptimo para producir? Entonces, ahí dice uno, hay que confrontar el comportamiento del mercado, que al fin y al cabo la inmensa mayoría de las empresas operan en un mercado de competencia perfecta, donde hay libre entrada y salida, muchachos, de participantes a ese mercado. Y a nivel de costos, gestionar su infraestructura, su estructura de costos, gestionarla para permitirle competir en un mercado competitivo, que muchas veces competimos incluso con productos del extranjero. Ustedes sabían, compañeros, que Colombia importa maíz. El maíz con el que comemos arepas en los desayunos, muchachos. Increíble, porque resulta más barato producir maíz en Estados Unidos y traerlo a Colombia que producirlo en Colombia. Increíble. Ustedes sabían que Colombia importa frijoles. El frijol de la bandeja paisa es en parte importado, porque es más fácil traerlo del Ecuador, traerlo de otros países que producirlo en Colombia. Ustedes sabían que Colombia importa muchos productos agrícolas cuando tenemos todo el potencial, muchachos, de mejorar la productividad del campo. Ingenieros industriales, muchas oportunidades, muchas oportunidades, muchas oportunidades. ¿Alguien tiene alguna pregunta? Diana. Diana, ¿nos vas a preguntar algo? Le está disparando el micrófono a Diana. Bueno, compañeros, ahora entonces vamos a confrontar lo que es la gestión de los costos con lo que es la situación de mercado. La situación de mercado que a veces ofrece oportunidades, pero a veces también ofrece retos. Retos que hay que enfrentar, competencia al exterior. Un ejemplo, muchachos, es muy distinto hablar de esta fábrica de arepas cuando la economía de Colombia era una economía cerrada,
a hablar de la fábrica de arepas ahora que la economía de Colombia es una economía abierta, o por lo menos que tiende a ser abierta. Porque con los tratados de libre comercio que tenemos con tantos países, muchachos, ya pueden entrar en nuestra pequeña y humilde fábrica de arepas, pueden entrar arepas hechas en Estados Unidos, o arepas hechas en Venezuela, o arepas hechas en Ecuador. Entonces ya el mercado nos pone el reto de competir con competidores incluso internacionales, que son muy eficientes, que son muy competitivos y en algunos casos son subvencionados o subsidiados por los gobiernos. La producción de maíz en Estados Unidos es muy barata, no solamente por lo tecnificada que está, sino también porque allá hay subsidios a la producción de bienes agrícolas. Por eso mucha gente critica los tratados de libre comercio, muchachos, porque nos pone a competir con grandes potencias que son poderosas, que son muy productivas, en igualdad de condiciones cuando nosotros ni siquiera tenemos carreteras. Quienes critican ese tipo de cosas, pero en algún momento había que entrar a competir y en algún momento, muchachos, si a lo mejor, si no hubiera sido por ese tratado, si no importáramos maíz, un paquete de arepas no valdría 3.500, 3.800 pesos, sino que podría valer 7.000 pesos. Y serían muchas menos las personas que podrían consumir arepas. ¿Cuál es el reto? Hacer que el campo colombiano se vuelva productivo, hacer que Colombia logre producir maíz y ser competitivo respecto a otros países para tener que dejar de importar y para que nosotros los consumidores aprovechemos y accedamos a un producto en condiciones viables de costos. Me refiero a los precios de venta. ¿Listo, compañeros? Vamos entonces a meterle la plática a esto. Preguntas hasta el momento, compañeros. Recuerden que ya está la nota del primer parcial publicada para que la puedan consultar. Desde la semana pasada, muchachos, desde el miércoles ya está publicada. Bueno, entonces, Profe, usted enviaría la retro del parcial. ¿cómo, Jorge? Se enviaría la retro del parcial. Una retroalimentación. Ahorita conversamos. Sí, señor. Listo. Una pregunta, Jorge. ¿Cierto? Sí, era pregunta. Si enviaba pues, Listo. como la calificación del parcial. Está publicada y ahorita hacemos pues como un pequeño desarrollo de las preguntas. Listo. Bueno, compañeros, avancemos entonces. Recordemos el mismo concepto que vimos desde el inicio del curso, que la utilidad la definimos como la función de ingreso total menos el costo total. Hemos dicho hasta la saciedad que el costo total incluye el costo de oportunidad. Era una pregunta del parcial incluso. Que el costo total incluya el costo de oportunidad significa que la diferencia positiva entre ingresos y costos garantiza la generación de valor, porque este incluye el costo del capital. Era una de las preguntas del parcial y eso era lo que había que justificar. Listo. Entonces, compañeros, dado que estos costos totales incluyen el costo de capital o el costo de oportunidad, o tasa de oportunidad, que se calcula básicamente sobre el patrimonio, entonces vamos a ver por el lado de los ingresos cómo lo calculamos. Resulta que como se trata de hallar la máxima diferencia entre ingresos y costos totales, la máxima diferencia, pero adicionalmente que sea positiva, la máxima diferencia positiva, pues vamos a tener que maximizar una función. ¿Y qué hacen ustedes cuando necesitan maximizar una función? Hallar un punto de máxima o de mínima. A ver, ingenieros, ¿qué hacen ustedes cuando necesitan hallar un punto de máxima o un punto de mínima en una función? Derivar. ¿Sí? Derivar. Y además de derivar, el siguiente paso. Es hallar la pendiente en cada punto tangente a la función. Pero ¿qué particularidad tiene la pendiente de la tangente en un punto de máxima o en un punto de mínima? Esto es matemática de coquito, pues, pura matemática de décimo de bachillerato.
¿Qué particularidad tiene la pendiente en la tangente en ese punto de máxima o en ese punto de mínima? Para usted saber que es un punto de máxima o para usted saber que es un punto de mínima, ¿qué particularidad tiene? ¿Qué debe hacer? Pues esto no es economía, pues esto es matemática de coquito. Pues obviamente tiene que ser cero. Para que sea un punto de máxima o un punto de mínima tiene que ser cero. Entonces no es solo derivar, sino que usted deriva e igual a cero. Si tenemos una función que está expresada en términos de ingreso total menos costo total, habíamos dicho que el ingreso total es igual al precio unitario por el número de unidades vendidas, a P por Q. O sea que el ingreso total es una función de Q. Y el costo total también es una función de Q, porque es igual al costo variable, que es función de Q, más el costo fijo, que no depende del nivel de Q. Luego, la utilidad total, dado que ingreso total y costo total son función de Q, la utilidad total son una función de Q, y ustedes saben que Q es el nivel de producción medido en unidades de producto por unidad de tiempo. Nunca olviden que el costo total incluye el costo de oportunidad. Se trata entonces de maximizar la función de utilidad total. Derivamos e igualamos a cero. Cuando derivamos e igualamos a cero, encontramos con que el ingreso total prima es igual al costo total prima. El ingreso total prima es la derivada del ingreso total respecto a Q y el costo total prima es la derivada del costo total respecto a Q. Cuando igualamos a cero, obtenemos que el ingreso total prima es igual al costo total prima. Es decir, que las utilidades se maximizan donde el ingreso total prima es igual al costo total prima. El ingreso total prima lo vamos a llamar ingreso marginal y el costo total prima lo vamos a llamar costo marginal. El ingreso marginal lo vamos a definir como una tasa de cambio en el ingreso total ante cambios unitarios en el nivel de producción. Y el costo total prima lo vamos a llamar costo marginal. Esto es un repaso. Que lo vamos a definir como el cambio en el costo total ante cambios unitarios en Q. O sea, que un nivel de producción o un nivel de Q donde se maximiza la utilidad es aquel donde el ingreso marginal es igual al costo marginal. Es decir, aquel donde el cambio en el ingreso total ante cambios unitarios en Q es igual al cambio en el costo total ante cambios unitarios en Q. De lo anterior podemos deducir exactamente lo que les acabo de comentar o de leer. Estamos hallando un punto de máxima de la derivada, en este caso, ¿sí? Y simplemente lo estamos haciendo por el lado matemático para obtener un concepto netamente, netamente macroeconómico o económico. ¿Qué no estamos diciendo? No estamos diciendo que la utilidad total es máxima cuando el ingreso total es igual al costo total. Eso es falso de toda falsedad. Nunca vayan a decir eso. Y que Rubén de Escudero en el curso de macroeconomía les dijo que la utilidad total es máxima cuando el ingreso total es igual al costo total. No vayan a decir eso, por favor. Me daría vergüenza. Lo que estamos diciendo es que la utilidad total es máxima donde los ingresos marginales son iguales a los costos marginales. El ingreso marginal es una tasa de cambio y el costo marginal es una tasa de cambio. ¿Hay claridad sobre lo que hemos visto, compañeros? Claridad, podemos continuar. Sí, señor. Perfecto. Veamos algunos ejemplos. Pongamos que estamos en un nivel de producción en el cual el ingreso marginal es 9 sobre 1, o sea, el ingreso total se incrementó en 9 unidades monetarias cuando Q se incrementó en una unidad monetaria. O sea, el ingreso marginal es 9. Y el costo marginal es más 7 sobre más 1. Es decir, el costo total se incrementó en 7 unidades monetarias cuando el nivel de producción se incrementó en una unidad. Es decir, el ingreso marginal es igual a 9, el costo marginal es igual a 7. Está supeditado o está sobreentendido que cada uno está dividido entre 1, que es el cambio en el nivel de producción. ¿Listo? ¿Qué significa ese 9, muchachos?
¿Alguien puede interpretar ese 9 de acuerdo con lo que acabamos de decir? ¿Qué significa que el ingreso marginal sea 9? ¿Lo entendimos? ¿Qué significa este 9, compañeros? Ingenieros. Ahora estamos analizando. Procesen. Y tienen el pastel. Perfecto. Tasa de cambio cuando Q cambia en 1. Tasa de cambio cuando Q cambia en 1. ¿Qué es ese 9? Es una La constante de la tasa de cambio, ¿o qué? Según la palabra constante, es el valor en la cual cambia el ingreso total, o sea, se incrementó en 9, en eso cambió el ingreso total, se incrementó en 9, cuando vendiste la última unidad. ¿Sí? Se incrementó en 9 porque los ingresos es lo que usted vende, ¿sí o no? ¿Cuándo tiene usted ingresos? Cuando vende una unidad. El ingreso total se le incrementó en 9 cuando vendió la última unidad. ¿Y qué significa ese 7 en los costos marginales? Me están cambiando los costos totales en 7, profe. ¿Cuándo? Estamos en la mitad de camino. ¿Cuándo? ¿Qué? Cambió en 1. Cuando se produce La o- producción. Exactamente, cuando la producción aumentó en una unidad. O sea, la última unidad producida hizo que el costo total se incrementara en 7 unidades monetarias. La última unidad vendida hizo que el ingreso total se aumentara en 9 unidades. ¿Qué debería hacer la empresa? La última unidad producida le incrementó los costos en más 7. Y esa última unidad vendida le incrementó los ingresos en más 9. ¿Qué le está creciendo más rápido, los ingresos o los costos? Los ingresos. O sea, que la empresa Entonces, ¿qué podría debería hacer la empresa? producir Producir más. más. Producir más. Es claro, para todos. Es claro para todos. ¿Cómo leer ese Sí, 9? profe. Compañero, dale. No, profe, estábamos confirmando que hasta el momento es clara la explicación. Listo, listo, compañero. ¿Qué significa eso? Que si hasta el momento los ingresos totales eran 1000 unidades monetarias por minuto, por hora, por día, cuando vendí la última, ese ingreso total fue 1009. ¿Qué significa ese 7? Que si hasta el momento los costos totales eran 600, al producir esa última unidad que vendí, el costo total aumentó a 607. ¿Me hago entender? De 1000 a 1009, cambio marginal por la última unidad que vendí. Y de 600 a 607, cambio marginal por la última unidad que produje. Aquí en los ingresos, aquí en los costos. ¿Listo? Producir más en ese caso. Si por el contrario el ingreso marginal fue de 10 y el costo marginal de 12, ¿qué debería hacer la empresa? Antes que nada, No ¿cómo se lee ese produce. 10? ¿Cómo se lee ese 10? Por cada unidad más que vende, ingresa 10 pesos o ingresa 10 más. 10 pesos o 10 unidades monetarias, perfecto. ¿Y qué significa este 12? Por cada unidad más producida, le cuesta 12 unidades más. Unidades de peso más. Exactamente. O sea que aquí está aumentando más rápido que El costo. exactamente. El costo marginal está por encima, que la tasa de cambio significa que los costos están aumentando por encima de lo que están aumentando los ingresos, como tasa de cambio de los costos totales, como tasa de cambio de los ingresos totales. Esto es tasa de cambio, esto es tasa de cambio. ¿Qué debería hacer la empresa? ¿Vender más? No, profe, disminuir la producción. Exactamente. Listo. Ese es el M8. En ese caso, muchachos, la tasa a la cual están aumentando los ingresos es menor a la tasa a la cual están aumentando los costos. En ese caso, debería disminuir el nivel de producción. Dale, compañero. Profe, una pregunta.
En ese caso que dice que el costo es mayor al ingreso, ahí se debe disminuir la producción o sostener la que ya está. Venga, primero, antes que nada, compañero, no vi el nombre. Antes que nada, corrijamos la lectura. No dijimos que el costo es mayor al ingreso. No. Recuerden que eso es lo que les puse aquí en rojo. No podemos decir eso. Listo. Corrijamos Listo, profe. primero esa pregunta, compañero. Corrijamos primero la pregunta. Sería el ingreso marginal y el costo marginal. Exactamente. El ingreso marginal es menor que el costo marginal. No el ingreso menor al costo. Listo, es muy diferente. Listo, compañero. Listo, profe, listo. Recuerde que es tasa de cambio y tasa de cambio. No vamos a decir nunca que cuando el ingreso es menor que el costo, la empresa debe disminuir producción. No. Lo que estamos diciendo es que cuando el cambio en el ingreso por la última unidad vendida es menor al cambio en el costo por la última unidad producida, la empresa debería disminuir el nivel de producción. ¿Hasta dónde? ¿Qué es lo que debería buscar la empresa? Ya lo vimos. ¿Qué es lo que debería buscar la empresa? ¿Dónde se estaría maximizando? Sean iguales. Cuando se igualan, ¿cierto? Cuando se igualan. Y eso es un ejercicio de producción. Eso es un ejercicio de producción, muchachos. Ahora, ¿quién gestiona la estructura de costos de la empresa? En la práctica, muchachos, en el mundo real, ¿quién gestiona la estructura de costos de una empresa? ¿Eso es una cosa que se gestione internamente en la empresa o externamente? Por lo menos el mayor porcentaje, ¿quién lo gestiona? Internamente. Internamente, usted como ingeniero, usted gestiona los costos. Usted es el que toma decisión de echar gente o contratar gente, de cambiar una máquina o de no cambiar una máquina, de ampliar la planta o no ampliar la planta, de comprar una última tecnología o no comprarla. Esas son decisiones internas de las empresas. ¿Me hago entender? ¿Sí o no? ¿Sí o no, muchachos? Es claro. Sí, señor. Sí, señor. ¿Y Sí, quién profe, es claro. gestiona la estructura de ingresos de la empresa? ¿Eso es una variable interna que se gestiona internamente o externamente? La estructura de ingresos. ¿De qué dependerá? Internamente, el área comercial, todo. ¿Será, hermano? ¿Qué tal que vos vendas un carro idéntico a la competencia? La competencia está cobrando 40 millones por el carro. ¿Será que vos decís, yo cobro 45? Profe, creo que en gran medida fue el cliente, El pues cliente los o a eso consumidores, externo, ¿cómo lo llamamos? A eso que es los externo, consumidores, a ese mundo que es externo, ¿cómo lo llamamos? ¿El qué? El mercado. El consumidor. mercado, muchachos. ¿Sí me hago entender? Las empresas gestionan esto, las empresas actúan y tienen un gran poder para gestionar esto. Pero esto, muchachos, Bancolombia no puede darse el lujo de cobrar 20 pesos por una consignación nacional. ¿Lo podría hacer? Sí, claro, claro. No, ¿por qué no? Ah, sí. Pero sabe que nadie va a hacer una consignación nacional en Bancolombia y todo el mundo la va a empezar a hacer en Davivienda o en Banco Bogotá. Oye, pero ¿Me si hago es en entender? competencia perfecta, porque por ejemplo si son en monopolios, oligopolios, Claro, pero de todas maneras pueden haber controles. Pero sí, eso es cierto, compañero, eso es totalmente cierto. Pero no necesariamente competencia perfecta. Incluso desde duopolio en adelante, compañeros, excepto que hayan carteles o excepto que hayan acuerdos entre empresas, generalmente, compañeros, por eso las economías y los países luchan y evitan el monopolio. Por ejemplo, en los Estados Unidos, eso es muy estricto, compañeros. Hubo un momento en la historia que a ustedes no les tocó, donde el gobierno norteamericano obligó a Microsoft a escindirse. ¿Ustedes sabían eso? Obligó a Microsoft, por el poder de mercado que tenía con Windows, a escindirse, a dividir la empresa.
por las leyes antimonopólicas. Por eso es el peligro del monopolio en un mercado. ¿Listo? Pero esos ya son temas ya macroeconómicos, ya del comportamiento particular de ese mercado. Y eso tienes toda la razón, compañero. Hablando por lo menos de duopolio en adelante, ya por lo menos hay una presión de la competencia. ¿Es claro, compañeros? ¿Listo? Pero podemos decir que el 80-90% de los casos, por no decir más, toda esta gestión de las empresas que hay produciendo bienes y servicios depende de las condiciones de mercado. ¿Qué significa eso, compañeros? ¿Cada cuánto cambia el mercado? Profe, y también de las regulaciones, ¿no? Cuando hay mercados regulados, pero era lo que decíamos, ¿recuerdan cuando hablábamos de precios máximos y precios mínimos? ¿Recuerdan? ¿Recuerdan que eso introduce aberraciones al mercado? ¿Recuerdan? Aberraciones económicas, ¿no? ¿Recuerdan cuando veíamos precios máximos y precios mínimos que estaban por encima o por debajo del precio de equilibrio? Sí, Eso señor. ocasiona escasez o ocasiona abundancia, depende de la decisión que tome. Sí, claro, claro, cuando no están regulados, por ejemplo, que es lo que se ve en la realidad. Pero en términos generales, muchachos, en términos generales, en la inmensa mayoría de las empresas, la inmensa mayoría, un 90-95%, por lo menos, de las empresas en Colombia, los precios los establecen con base en estructuras de mercado. ¿Listo? Tienen toda la razón en esas anotaciones y en esas acotaciones que hacen, compañeros. Eso es cierto. Pero la inmensa mayoría de las empresas toman decisiones en cuanto a precios basados, obviamente, en su capacidad interna de producir a un nivel de costos versus la presión del mercado. ¿Y cada cuánto cambia el mercado, muchachos? ¿Cada cuánto cambia el mercado? Todos los días. Todos los días, cada minuto, cada hora. Usted no sabe si Trump ahorita a la 1 de la tarde ataque a Irán y haya una guerra impresionante en Oriente Medio que haga que el petróleo se ponga a $200 el barril y que la gasolina se ponga a 40.000 pesos el galón. Usted no lo sabe. O puede que eso pase ahorita a las 8 de la noche o que mañana reviente otra pandemia. Y estoy hablando de eventos extremos. Cosas que pasan. Todos los días hay cosas, muchachos. Todos los días hay cosas que estremecen la economía y que mueven el mercado. Usted no sabe que mañana usted es el presidente de Sofasa Renault. Listo. Sofasa Renault. Y usted sabe que va a pegar con el nuevo Kwid eléctrico a un precio de 60 millones de pesos. Y usted, eso es un secreto ultraguardado. Es un ejemplo hipotético. Y vamos a vender el nuevo Kwid a 60 millones de pesos eléctrico con una autonomía de 600 kilómetros. Y usted dice, con eso vamos a pegar, con eso vamos a pegar, con eso vamos a pegar, con eso vamos a, mejor dicho, vamos a revolucionar y con autonomía de 600 y vamos a garantizar una infraestructura de carga en los principales ejes viales del país. Y vamos a pegar. Y mañana a las 8 de la mañana, si usted hace cuenta, BYD, el chino, saca un carro a 40 millones de pesos con 700 kilómetros de autonomía. ¿En qué le quedó su estrategia? ¿Me hago entender, compañeros? ¿Quién esperaba que Tesla llegara a Colombia a vender carros a 120 millones de pesos? Nadie. Nadie. Ni los chinos se le imaginaban eso. Y hay filas eternas de 6, 7, 8 meses para esperar por un Tesla, muchachos. Filas de espera. ¿Me hago entender, compañeros? Pero ¿saben por qué eso es una buena noticia? ¿Saben por qué eso es una buena noticia? A ustedes y para nosotros los ingenieros industriales, porque eso es una buena noticia. Porque obliga al mercado a replantearse, el mercado colombiano. ¿Será que sí? ¿Será por la parte del mercado, compañera? ¿O ese replanteamiento estará por el lado de quién más bien? Yo estoy de acuerdo con tu palabra replanteamiento, pues el replanteamiento será del mercado. ¿Será que tenemos algún poder sobre el mercado? ¿Me hago entender la pregunta? ¿Sobre Pues qué las tipo? empresas, ¿Cómo, compañero? las empresas deben replantearse. ¿El cuál?
Las empresas deben replantear todos los días, en todo momento, permanentemente. Mejor dicho, lo único constante es el cambio. ¿Y quiénes son los profesionales que están llamados a hacer ese seguimiento, a hacer ese día a día, a estudiar la competencia, a mirar la estructura de costos, a mirar las estrategias de ventas, a mirar cómo estamos respecto a la competencia, a mirar las amenazas de las importaciones y del mercado externo, de la firma de nuevos tratados o del cierre de la economía colombiana o de que gane la izquierda o la derecha en las próximas elecciones? ¿Quién es el que está pendiente de todas esas variables para gestionar todo eso en las empresas? El ingeniero mecánico, el ingeniero Industrial. eléctrico. Listo, ustedes han dado la respuesta. Afortunadamente, muchachos, las cosas son así, por eso vamos a tener trabajo per secula seculorum, siempre y cuando tengan claro toda esta abordaje conceptual de la producción. Porque ustedes simplemente llegan a una empresa para decir que, ay no, entonces esta persona reemplacémosla por otra que ya no nos cobre 2,5 millones, sino que pongámosla en 2,3 millones. Ay, le ahorré 200.000 pesos mensuales a la empresa. Puede que sea una buena gestión, pero pues vaya y venga, yo no sé si a usted lo van a contratar para eso. A usted lo van a contratar para cosas muy distintas. A usted lo van a contratar, en la inmensa mayoría de los casos, muchachos, para hacer un todero. Regularmente las pymes, que son la inmensa mayoría de las empresas en nuestro país, contratan a un ingeniero industrial, muchachos, para que les haga todo, para que usted haga la estrategia de ventas, para que usted tenga toda la logística, para que usted gestione toda la estructura de costos, para que usted implemente las mejores tecnológicas, bla, 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 bla. ¿Listo? ¿Es claro, compañeros? ¿Ven la importancia de entender estos conceptos, muchachos? Estamos captando la importancia y lo esencial que es tener estos conceptos de producción claros. ¿Sí ven la importancia o no? Sí, sí, señor. Creo que sí. Por favor, lean los documentos, compañeros. Lean los documentos porque el siguiente parcial lo podemos estar haciendo, Dios mediante, la próxima semana. Hoy es martes 7. Más o menos el jueves 16 podemos estar haciendo el segundo parcial. ¿Listo? Compañeros. Listo, profe. Jueves Ok. 16, segundo parcial. Se los voy a poner por acá. Para que todos lo tengan. Profe, en el horario de clase o así como es el otro que Vamos a ver como qué se hasta me las... ocurre, compañero. Sí. Vamos a ver qué me ocurre. Ujú. Jueves 16 de abril. Qué pena, había una pregunta de un compañero y me disculpan. A ver aquí quién preguntó, Gina. ¿Con 3 operarias es más eficiente el ítem de rendimientos crecientes o hacer las mejoras tecnológicas para maximizar la producción? Acuérdate, Gina, que nuestro Profesor, ejemplo de la ahorita fábrica, estaba explicando lo de la tablita. lo de la tablita, Gina, sí. Recuerda que la respuesta está en el nivel de producción que estábamos buscando. ¿Te acuerdas, Gina, que necesitábamos pasar como de 300 paquetes o de 350, que era lo que le estábamos vendiendo a Supermu, a producir 1.000, algo así? Recuerden el ejemplo, como 1.300 para poder venderlo al éxito. ¿Te acuerdas, Gina? Sí, señor, acabo de recordar. Sí, Entonces, señor. entonces la idea, Gina, era cómo ir creciendo, cómo ir creciendo, cómo ir creciendo, hasta que llegamos a un momento en que no podíamos crecer más y empezamos a tener rendimientos marginales decrecientes de los factores de la producción y necesitábamos producir las 1.000 y pico arepas y apenas alcanzamos por ahí como 600 como máximo y después se nos bajaron a 580 y entonces todavía no encontramos una salida, Gina, hasta que alguno del grupo dijo, profe, una mejora tecnológica. Cambiemos el horno, pongamos un molino eléctrico, quedémonos con las 5 operarias, pero mejorémosle tecnológicamente las herramientas de trabajo y con eso perfectamente podemos dobletear la producción. Y posiblemente, si esas herramientas son
viables desde el punto de vista de los costos, por el ejemplo que le ponía ahorita con los cajeros del banco, implementarlas para poder alcanzar ese mayor nivel de producción, pero habría que hacer el ejercicio, habría que hacer la simulación. ¿Sí me hago entender, compañeros? Están viendo como la concepción, digamos, general del proceso de producción, compañeros. La están viendo, la están visualizando. Cómo se gestiona un proceso de producción, pero desde lo macro. ¿Me hago entender? No desde allá metidito, desde la actividad, desde el proceso, desde el tiempo muerto, desde el turnito, no desde esas cositas, sino como desde lo macro, el proceso de producción desde lo macro. ¿Lo están viendo? Sí, Ingenieros. señor. ¿Listo? Bueno, vamos a empezar a conversar. Permítanme un segundo, por favor. Dejo de compartir un momento. ¿Están viendo el pantallazo, compañeros? Sí, señor. Listo. Ahorita que esto se bloqueó aquí un poquito. Listo, ahora sí. Ahí lo ven bien. Ingenieros, la generación de valor es el objetivo de las empresas en una economía abierta como la colombiana, ¿cierto? ¿Cómo entendemos ese concepto? Aquí lo principal que se necesita es cuál es la condición para que se dé efectivamente la generación de valor. ¿Alguien recuerda? Porque muchos daban las ideas, muchachos, pero hay que complementarlo bien y eso lo vimos muy al detalle. Y se los digo de una vez, ¿cómo entendemos esa generación de valor? Muchos decían, obtener ganancias por encima de lo esperado. Parcialmente, sí, pero nos quedamos cortos. Ganar por encima de lo mínimo esperado, sí, nos quedamos cortos. La generación de valor se entiende como la generación de utilidades por encima de una tasa de oportunidad. Y esa tasa de oportunidad está calculada con unos componentes y está medida, y esos componentes están medidos por calificadoras internacionales. Eso no está medido al azar, ni a la querencia de cada cual. Eso no es un capricho. Esas tasas tienen un componente país, tienen un componente sector y tienen un componente empresa. Y está debidamente calculadas por las multinacionales que miden el riesgo. ¿Cuál es la condición para que se dé efectivamente en una empresa? La condición es la diferencia positiva entre el ingreso total en la ecuación y el costo total, siempre y cuando el costo total incluya el costo del capital, calculado con base en lo que acabamos de mencionar. ¿Listo? ¿Sobre qué se calcula esa tasa de oportunidad? Y generalmente, ¿cuál es el fondeo más costoso en una empresa? Que muchos se contradecían entre la 2 y la 8. Aquí decían claramente que esa tasa de oportunidad se calcula sobre el patrimonio, porque es sobre lo que el capital, es sobre lo que el dueño de la empresa está arriesgando como propio. Entonces es sobre el capital propio, sobre el patrimonio. Por eso es el ROE, equivale al ROE, la rentabilidad sobre el patrimonio. Esa tasa de oportunidad se calcula sobre el patrimonio. Generalmente, el patrimonio, no siempre, digamos generalmente para no decir siempre, el patrimonio es el fondeo más costoso de una empresa.
porque generalmente esa tasa de oportunidad que me incluye el riesgo país, el riesgo sector y el riesgo empresa, supera incluso las tasas de financiación de las entidades financieras en ese país. Por eso siempre les he dicho, nada como trabajar con la plata de otros. Es mejor endeudarse, muchachos, que incluso poner de su propio patrimonio para montar un proceso de producción. Obviamente la plata se le presta siempre y cuando usted tenga un caso de negocios eh, bien montado, ¿sí? Una empresa bien montada o una idea bien planteada, si está partiendo de cero. ¿Por qué la dolarización es rápidamente? Sí, casi todo el mundo lo pegó. La dolarización, muchachos, significa atar a una moneda externa la política monetaria interna de un país. Es efectivo porque se ata generalmente a una moneda fuerte, generalmente el dólar, y por eso se puede controlar la inflación. Pero se pierde, obviamente, el poder sobre la masa monetaria, sobre las tasas de interés, porque la masa monetaria y las tasas de interés van a depender de los dólares que entren y que salgan de la economía, no de las decisiones del Banco Central. Se gana entonces la estabilidad de la inflación, pero se pierde la política monetaria y el manejo de las tasas de interés, que son fundamentales para atender emergencias económicas. El ejemplo que veíamos en la pandemia, a Ecuador le fue súper mal gestionando la pandemia. Colombia no le fue tan mal porque en Colombia lo que hubo fue una disminución histórica de las tasas de interés y un gasto público gigante. Entonces hubo mucha plata para pagarle subsidios a las empresas para que pagaran las nóminas que estaban literalmente paradas y encerradas en las casas. En cambio, en Ecuador no. Ecuador le tocó fue endeudarse y endeudarse a tasas altas, muchachos. Entonces le dio muy duro a Ecuador el manejo de la pandemia respecto a lo que le dio a Colombia. Si hay una revaluación del peso colombiano, casi todos le pegaban, exactamente. El abaratamiento de bienes importados, enumere 3 consecuencias en las variables macroeconómicas, muy bien. Se dejaban de consumir los bienes producidos localmente, se aumentaba la importación de bienes y servicios desde el exterior y posiblemente había incluso una retracción económica, muchachos, porque la gente iba a preferir comprar en el exterior o traer del exterior que comprar bienes locales. Ahí más o menos todo el mundo le pegó. Ante un escenario inflacionario, 2 medidas macroeconómicas que esperaría tomar el Banco de la República, casi todo el mundo le pegó también, obviamente, es muy claro. Primero, una política monetaria restrictiva que implica una subida de tasas de interés de intervención, es decir, la tasa de interés que se le cobra a los bancos de primer piso. Y segundo, una política monetaria restrictiva, es decir, una venta de bonos o incluso una menor emisión. En cualquiera de los 2 casos aplica el mismo concepto. De acuerdo con la teoría macroeconómica, la revaluación puede beneficiar a algunos sectores de la economía y afectar a otros. Casi todo le pegaron, pero había que poner un ejemplo muy claro. ¿Por qué beneficia a los importadores? Beneficia a los importadores porque estos tienen que pagar menos pesos por cada dólar que pagan por el bien importado, luego los precios de los bienes importados tienden a bajar o a estabilizarse y por el contrario los exportadores reciben menos pesos por cada dólar exportado, afectando sus ingresos. Y había que poner un ejemplo ahí, por ejemplo, de qué sectores, si eran importadores, exportadores, como qué tipo de productos. Casi todo el mundo pues lo hizo ahí muy bien. Con el abaratamiento de los bienes importados podría darse una contracción de la demanda agregada. Ahí básicamente, muchachos, es la función de demanda agregada. Demanda agregada es igual a C más G más I más X menos M. Con el abaratamiento de los bienes importados, M crece, pero M resta. Entonces, si M crece, pero está restando, hace que la demanda agregada se desplace a la izquierda. Es básicamente la explicación de la función de demanda agregada. Ahí es donde hay que explicar claramente cuál es el efecto del abaratamiento de los bienes importados y el desplazamiento a la izquierda de la función. ¿Qué opciones revisaría usted? Ahí digamos que le pegó la mayoría, pero metíamos la pata cuando decíamos, es que yo primero revisaría financiación externa, muy bien. Otros decían, me gustaría explorar opciones con los bancos, con líneas de redescuento. Básicamente eso es, digamos, cualquiera de esas 2. Pero otros ponían, tercero,
Capitalización de socios, pero si arriba estás diciendo que la capitalización de socios es la más costosa, ¿por qué pones ahí que incluirías capitalización de socios o recursos propios? Entonces se contradecían en la respuesta. ¿Sí me hago entender, compañeros? Hay que ser muy claros, con eso hay que ser muy claros. Preferiblemente el fondeo de una empresa, muchachos, endeudamiento, obviamente cuidando la ecuación de balance, que fue lo que vimos. Sí, endeudamiento cuidando la ecuación de balance. Además, porque una empresa sobreendeudada difícilmente puede tener acceso a crédito. Entonces hay que tener una buena ecuación de balance, que los activos sean igual al pasivo más el patrimonio, pero que obviamente ese pasivo, hasta ciertos porcentajes, toleran las entidades financieras para prestarte más plata. ¿Listo? ¿Qué opciones revisaría usted si requiriese una financiación para modernizar su proceso de producción y aprovechar oportunidades de exportar con un dólar devaluado? Incluso hubo alguna compañera que puso un dólar revaluado, no, un dólar devaluado. Con un dólar devaluado era el ejemplo, o revaluado, cualquiera de las dos situaciones. Listo. Pues hombre, si se revalúa el dólar, muchachos, posiblemente los exportadores se vean afectados en cuanto reciben menos pesos por cada dólar exportado. Pero también hay una oportunidad, muchachos, de actualizarse de actualizar sus procesos de producción importando maquinaria. Miren, muchachos, un multifuncional hoy puede estar costando $25.000. Un multifuncional con el dólar a 4.000 pesos vale 100 millones de pesos. Con el dólar a 3.500, 3.600 pesos como está hoy puede estar costando 70, 80 millones de pesos. Cada multifuncional, solamente por el efecto de la revaluación, puede estar costando hasta 30, 20 millones de pesos menos, que es la oportunidad de modernizar, por ejemplo, la red de multifuncionales del banco. Entonces, a pesar de que hay una revaluación actual de nuestra moneda frente al dólar, ¿sí? A pesar de que las empresas exportadoras se pueden ver afectadas, también pueden haber oportunidades o para endeudarse en el exterior, como algunos lo dijeron, o para actualizar sus procesos de producción. Ya lo índice de progreso social y PIB es muy claro y los tres componentes, pues, y que el componente país es el que se ve más afectado, también muy claro, la inmensa mayoría ahí pues lo hizo sin ningún inconveniente. ¿Listo, compañeros? Una cosa, compañeros, y sí quiero mucha claridad con ustedes. Esto incluso ustedes lo podían, como la inmensa mayoría lo hizo y se notó porque las respuestas eran parecidas o casi idénticas, bajarlo de la inteligencia artificial y simplemente responder y salir de paso. Eso está a conciencia de cada uno de ustedes. Está a conciencia de cada uno de ustedes. Listo. El profesionalismo con el que ustedes lo asuman, por eso aquí lo ponemos, su entendimiento y su profesionalismo. Se valora mucho quien hace el esfuerzo de construirlo bien estructurado. Se valora mucho eso, muchachos. Pero sobre todo, compañeros, espero que estén de acuerdo. Se esperan respuestas de ingenieros. Listo. Entonces ahí sí a pesar de que el taller es muy fácil, muy sencillo, nadie lo perdió. Y a todo el mundo en términos generales le fue muy bien. Pero sí se es exigente, muchachos, en la calificación, porque ustedes no pueden enseñarse a responder los exámenes como técnicos ni como tecnólogos, sino como ingenieros, de una vez, para que se vayan entrenando. ¿Listo, compañeros? Muchachos, preguntas, inquietudes. Por el momento no, profe. ¿Les parece bien? Creo que a todos les fue pues muy bien, pues, en términos generales. Pero si les digo, profe, yo te decía eso, sí, compañeros, sí, pero ojo que el nivel de exigencia en tu respuesta, yo no te puedo exigir lo mismo porque el parcial es muy fácil, yo se los pongo muy sencillo. Prácticamente les envío un documento donde ustedes pueden indagar por las respuestas, pero necesito que vos pongas, sin necesidad de extenderte mucho, sin necesidad de extenderte, ser muy concreto, muy conciso, muy claro en la respuesta, una respuesta de ingeniero, para que se vayan acostumbrando a dar respuestas de ingeniero. ¿Listo, compañeros? ¿Listo, muchachos? ¿Preguntas? Sí, señor. Listo. En la próxima clase, en las próximas dos clases, vamos a ver como algunos conceptos de los documentos que van a estar ustedes leyendo para preparar el segundo parcial que va a